Sí, Sí, sí. sí, Ok. sí. Te decía entonces que lo que nos vamos a enfocar hoy son en algunas técnicas y formas de generar los pronósticos de las demandas. En esta primera etapa, como decía Andrés, que nos es útil en el proyecto, que es saber cuál va a ser más o menos, que no caiga en una expresión de deseo o en una simple intuición, cuál va a ser el nivel de nuestra producción atendiendo a una demanda prevista. Entonces, ¿por qué es tan importante pronosticar con exactitud? Porque eso nos va a influir, por ejemplo, en factores como ser la capacidad instalada, es decir, nos va a llevar a decir, nuestra fábrica, nuestra industria tiene que tener tal capacidad de equipamiento, de equipos, áreas de almacenes, la planta en general. También influye ese nivel de productividad hace que nuestros requerimientos financieros, desde el punto de vista de inventarios, es decir, cantidad de insumo, materia prima, flujo de capital necesario para el cash de caja, el movimiento de dinero efectivo, juega con nuestra demanda. Y por supuesto, nuestro organigrama de la estructura empresarial va a depender muchísimo de nuestra demanda, y eso hace que sea más o menos complejo nuestro organigrama en cuanto a las personas, los servicios, etc. Bien, eso hace que a la hora de pronosticar nosotros tengamos que tener en cuenta el horizonte de planeación, es decir, dependiendo qué es lo que buscamos, hay cuestiones que se planifican y se prevén en un horizonte hacia adelante de 3, 6, 12 meses, dependiendo justamente de cuál es el objetivo que nos interesa. No conviene estirar demasiado la planeación, no más allá de 18 meses y un año y medio, dado que la fluctuatividad hace que se convierta en algo muy dinámico y entonces todos los cambios que se van produciendo afectarían nuestros procesos. Bueno, y eso hace que si yo pronostico con mucho tiempo hacia adelante, se convierta en algo inexacto dado la fluctuatividad de todos los componentes. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Voy rápido para poder llegar a las herramientas. Bien. Por eso acá tenemos un horizonte de planeación. Fíjense que en 3 meses yo puedo llegar a determinar qué quiero planificar en 3 meses. Puedo determinar el inventario de productos terminarios, de materia prima, de productos terminados, de materia prima. El incremento o disminución de cuántos turnos de producción puedo llegar a modificar. Búsqueda de transporte adicional en cuanto a la logística. Los cambios de layout, prácticas operativas para los incrementos de la capacidad. Ustedes saben lo que es un layout, ¿no? Así Sí. vamos a ver. Sí. Ok, bien. De 3 a 7, 8 meses ya nuestros objetivos pueden ser adecuación menor en líneas de producción, selección de nuevos proveedores, selección de capacidad adicional de los 3 plazas, renta de espacio adicional de almacenaje, y ya pensando en un largo horizonte de planificación de 12 meses a 18, cuando tenemos que hacer nuevas líneas de producción, ampliar por nuevas líneas de producción, en búsqueda de terreno y construcción de centros de distribución, necesitamos modificar nuestros centros de distribución o incorporación de nueva tecnología. Fíjense que en función de los objetivos, uno planifica en el corto, en el mediano o largo plazo la planificación. Para todo esto se requiere conocer cómo es el comportamiento de cada uno de esos componentes en el pasado, en el presente y lo que uno pronostica para el futuro. Todos los modelos y técnicas de proyección ayudan a determinar si lo que uno busca es la proyección del futuro, cómo se va a comportar a futuro. Pero ¿qué necesitamos tener nosotros? Sea cual sea en la planificación de corto, mediano y largo plazo, eso va a influir o va a depender de cuán válido y disponible tengamos los datos históricos. ¿Qué son los datos históricos? Aquellos datos que nosotros nos valemos para tomar como referencia y poder pronosticar a futuro. ¿Cuál va a ser nuestra precisión deseada? Y el costo del procedimiento. La precisión deseada hace que se utilice uno u otro método más simple o más complejo. El hecho más complejo va de la mano de nuestro costo del procedimiento. Cuanto más complejo, más costoso es.
pero de repente también el costo hace que la relación costo-beneficio juegue un papel importante. Entonces, no por tener un costo alto deja de tener un resultado o un beneficio al resultado óptimo. A veces necesitamos un costo alto porque lo amerita el beneficio que nos representa. ¿Se entiende todo este juego de palabras, no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Sí, Los periodos, como vamos a ver en los ejercicios, es importante justamente cuántos periodos futuros yo necesito o deseo pronosticar. No es lo mismo 3, 6, 12, 18, dependiendo del objetivo del pronóstico de la demanda. Y también otro factor importante que está relacionado con los costos del procedimiento es el tiempo disponible para hacer el estudio. ¿eh? Como también el ciclo de vida del producto, son todos factores que juegan con el costo. Bien, ¿cuáles serían las mayores dificultades que yo me puedo encontrar o ustedes cuando vayan a hacer el estudio de mercado y estimar cuál es la demanda prevista a futuro? Se pueden llegar a encontrar. Básicamente pueden encontrarse, por ejemplo, en general se le dice que son eventos que no han ocurrido que no hayan ocurrido en el pasado. Entonces yo no tengo elementos, no tengo pie de referencia para tomarme y volcar toda esa información y usar alguna herramienta, alguna técnica que me permita pronosticar. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos eventos que no han sucedido en el pasado? Pueden aparecer el desarrollo de nuevas tecnologías en la actualidad que nos modifican toda la base histórica para comparar con las tecnologías que venían desarrollándose, puesto que son nuevas, entonces no tenemos cómo agarrarnos. Lo mismo, por ejemplo, aparecen competidores con sistemas comerciales no tradicionales, entonces todo lo que nosotros podemos detectar de nuestros competidores, no podemos tomarlo porque tienen unos sistemas comerciales que son nuevos, no tradicionales, totalmente creativos, y entonces es un evento que no hay información. Y por último, también las variaciones en las políticas gubernamentales, desde el punto de vista económico, nos influyen notablemente. Es decir, todos estos eventos constituyen antecedentes históricos y que necesitamos para tomarlo, pero si aparecen eventos que no han ocurrido, no tenemos información fidedigna para agarrarnos y aplicar alguna técnica. Esas son las mayores dificultades que nos pueden llegar a aparecer, pero vamos a ver después cómo podemos sortearlo. Bien, ¿qué podemos decir de la información? La provisión tiene que estar expresada en la forma que sea útil y la podemos expresar por zona geográfica, por segmento etario, por sexo. ¿Sí? Nosotros el otro día estábamos viendo, por ejemplo, las características del macroentorno cuando con Andrés le explicaba el tema del PBI, ¿se acuerdan? El PBI per cápita, es decir, un dato por cantidad de habitantes. ¿Se acuerdan de eso, no? sí. Bien, la validez de los resultados de la proyección está relacionada con la calidad de los datos de entrada. Indudablemente, si mis datos de referencia de entrada no son fidedignos, lo que voy a obtener es cualquier cosa. ¿Y de dónde me voy a obtener esas fuentes de información de referencia? Bueno, de algún organismo público o privado que me represente el comportamiento de series históricas, es decir, cómo se ha comportado la demanda de un determinado producto en una temporada de X años hacia atrás. Entonces yo voy a ver el comportamiento en las series históricas del pasado para pronosticar hacia el futuro. Otra de las cuestiones que me voy a tomar son opiniones de expertos. Las opiniones de expertos pueden a mí salvarme en principio para poder hacer un pronóstico bastante rápido y sin ser tan disparatado. O también, por ejemplo, ustedes se van a valer, que posiblemente ya hayan hecho en la organización 1, cuando hicieron el estudio de mercado de algo, hicieron algún tipo de encuesta.
¿Qué hicieron el año pasado en proyectos? ¿Hicieron estudio de mercado de algún proyectito cortito, algo de eso? ¿Por lo menos aplicaron el estudio de mercado? Habíamos aplicado encuestas. En el resultado de encuesta. Ajá. Bien, ¿y sobre qué era? Más o menos uno o dos temas, tírenme. En el proyecto integrador que hicimos. Ajá, ¿cuál era? ¿Era uno solo para todo o tenían cada por grupo distintos temas? Por No, grupo, era por grupos cada producto, digamos. Un producto distinto por grupo. A ver, por ejemplo, ¿qué había? Nosotros hicimos tapas de empanadas, Ujú. de tartas y prepisas, todo con semillas. Ok. ¿Y qué hicieron encuestas? Casi todos usaron las encuestas como fuente de información. Usamos las encuestas e hicimos una segmentación también de potenciales clientes. Bien, bien, muy bien. ¿Qué otro tema hicieron en la investigación de mercado? ¿En algún otro producto? ¿Las chicas hicieron algún otro tema? Nosotros cuando hicimos Orga 2 el año pasado habíamos hecho encuestas. Ah, bien. Ujú, está bien. Bueno, salgamos acá, se entiende. La efectividad del método elegido se evaluará en función de 3 parámetros. Que sea preciso, es decir, cualquier error en el pronóstico va a representar un costo muerto, un costo perdido, porque no es exacto y entonces no nos va a dar ninguna certeza. Aunque uno lo que busca nunca es la certeza total, sí reducir al mínimo el costo de error en la proyección. Sí, acuérdense que usábamos la palabra reducir el margen de incertidumbre. ¿Mm? La sensibilidad es otro parámetro a tener en cuenta a la hora de elegir, porque tiene que ser un método que sea flexible y adecuarse a la situación cambiante con la dinámica de los cambios que se pueden presentar de forma rápida. Y la objetividad de la información que se toma como base en la proyección tiene que garantizar la validez y la oportunidad de un hecho histórico. ¿Está bien? Totalmente objetiva la información. Bueno, esas son las 3 palabras clave: precisión, sensibilidad y objetivo, que tiene que tener cualquier método que ustedes elijan. Tiene que reunir estos atributos o características a la hora de representar el método. Bueno, la clasificación de los métodos, no sé si lo vieron ya esto o no. Cualitativo, cuantitativo, ¿lo han visto? No, vimos los conceptos en la otra clase, qué era cualitativo, qué era cuantitativo. Ahora en realidad habría que darle el marco práctico, me parece. Ok. Y bueno, no, yo pensé que por ahí algo habían visto en Orga 1, pero no, indudablemente no. Bueno, básicamente los métodos se dividen en cualitativos y cuantitativos, pero también aparecen una segunda forma de clasificarlo, de categorización, en 3 categorías: los cualitativos, los de proyección histórica, que son cuantitativos, los causales, que también son cuantitativos. Entonces acá yo les puse un cuadrito sinóptico como para que ustedes vean cuáles son los unos y los otros, cualitativos y cuantitativos. Indudablemente los cualitativos, como la palabra lo dice, tienen que ver con métodos que representan sin base cuántica de cantidades, simplemente son evaluaciones basadas no en operaciones técnicas, sino más bien de carácter informativa, lo cual representan evaluaciones subjetivas. A través de las redes de venta, opiniones ejecutivas, el método de Delphi, que ahora después lo vamos a comentar en qué consiste. Mientras que los métodos cuantitativos tenemos los de proyección histórica, los métodos causales. Así tenemos las proyecciones históricas, las regresiones simples, múltiples, suavización exponencial. De estos los vamos a enfocar un poquito porque vamos a mencionar estos subjetivos, pero a la hora de resolver prácticos, indudablemente vamos a trabajar un poco con la parte técnica y cuántica usando esta herramienta, como también los métodos causales, que es el método de regresión múltiple, el más usado, y nos vamos a sustentar a través del método de los mínimos cuadrados. ¿Conocen el método de los mínimos cuadrados? ¿Lo han visto? ¿Lo escucharon?
Creo que sí. Es un Posiblemente lo estén método, trabajando en probabilidades. son el desvío medio de errores Exacto, en cuanto a una línea de regresión. claro, exactamente. Ok. ¿Lo estás viendo ahora o ya lo viste el año pasado? No, creo que lo vi en análisis en algún momento. Ah, está bien. ¿Y en probabilidades lo están usando? No sé si cursan todos probabilidades, pero... Sí, lo estamos dando. Ajá, está bien. Pues normalmente nos pasa eso, que nos cruzamos, ya lo están viendo. Bien, eso ayuda a que aclare el panorama. Entonces, hecha la aclaración de los métodos, vamos a lo que sean algunos métodos subjetivos. Básicamente son subjetivos porque depende de la opinión de quien esté a cargo. Los métodos subjetivos son opiniones de expertos y se usa básicamente cuando no tenemos tiempo, es escaso, o no se dispone de todo. Acuérdense que los antecedentes, los datos que nos sirven de referencia tienen que ser lo más fidedignos, pero si no contamos con ello, o el tiempo de elaboración de esos datos no lo tenemos, indudablemente tengo que hacer algo rápido, o algo que no es confiable, entonces prácticamente no puedo elaborar ninguna técnica cuántica, simplemente hago un método subjetivo. Bien, y así aparecen de vuelta el método de Delphi, investigación de mercado, consenso de panel, son algunos de los tantos métodos subjetivos que ustedes podrán encontrar en cualquier bibliografía. Háganme acordar, en todo caso, o vos, Andrés, lo mismo, yo tengo un archivito ahí en Word con toda la bibliografía, no sé si está bajada en las planificaciones, si no yo lo tengo ahí para dárselo después, o subírselo al Moodle. Bien. Modelos causales. Esta es la segunda categoría y parten del supuesto que el grado de influencia de las variables que afectan el comportamiento del mercado permanece estable. Es decir, para luego construir un modelo que relacione ese comportamiento, si nosotros nos situamos en que el mercado está comportándose de una manera con todas las variables que componen el mercado de una manera estable, y de repente hay una variable que se dispara y hay que ver cómo es el efecto. La causa es una variable dentro del mercado que se disparó de esa situación estable, y entonces analicemos cuál es el efecto. Dicho así, parece un juego de palabras y algo que por ahí cuesta entenderlo, pero es muy sencillo. Justamente el método de los mínimos cuadrados lo representa bien el método causal. Y método de serie de tiempo, vamos a ver algunos ejercicios. Sobre todo se utiliza para cuando el comportamiento de las de causas de corto plazo nos modifican, y entonces hay que trabajar con serie de tiempo. Pero bueno, ya lo vamos a ver tranquilamente. En los métodos subjetivos, ya lo dijimos, acá están algunos. Expliquemos rápidamente lo que es el método Delphi. ¿Saben lo que es el método Delphi? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Lo han visto? ¿Lo han comentado? De mi parte, no. No. Bueno, dice ahí, el método Delphi es iterativo y estructurado. Es iterativo porque se repite tantas veces como sea necesario hasta llegar a una conclusión. Y es estructurado porque justamente hay un grupo de expertos, o de gente que estructura el cuestionario de preguntas y las vuelve a las analiza a la respuesta y vuelve a hacer el proceso iterativo. ¿En qué consiste? Se reúne un grupo de expertos, que son los panelistas, se los somete a una serie de cuestionarios previamente elaborados por la gente encargada de elaborar el método. Por eso es importante que el cuestionario esté perfectamente, que sepa bien qué es lo que busca, que se llegue a alguna conclusión. Por eso tiene que estar muy bien elaborado este cuestionario, porque cada respuesta que se obtiene se analiza y se devuelve con otro cuestionario, y así sucesivamente, hasta llegar a una conclusión final. Es un proceso de retroalimentación controlada después de cada serie de respuestas. Se obtiene la respuesta, se analiza,
se plantean otro cuestionario en función de esa respuesta y se va llevando al grupo de expertos a distintas conclusiones hasta que se llega a través de ese proceso iterativo a una única conclusión. La información se procesa estadísticamente y constituye una opinión grupal de convergencia de la que nace una predicción. De todo esto se llega a una única opinión final que es predictiva del comportamiento del mercado. Para no influir, el cuestionario se realiza en forma anónima, es decir, nadie sabe qué es lo que puso cada uno en la respuesta del cuestionario. Este proceso se repite hasta lograr la convergencia de opiniones, de la que nace una predicción. El lapso entre cuestionario y el número de ellos debe ser lo menor posible para evitar el intercambio de opiniones. Indudablemente, si entre que dan opiniones y yo me tomo mucho tiempo para analizar la respuesta hasta generar el nuevo cuestionario y volver a repartirlo, se puede dar el intercambio de opiniones. Y entonces tiene que ser algo bien dinámico y bien flexible, y el agente encargado de eso tiene que tener muy en claro el cuestionario para poder rehacerlo. Como desventaja, justamente, son los tiempos de aplicación, tratar de achicarlo, eso lo transforma en un método costoso por el método iterativo, y hace que seleccionar bien los aspectos del cuestionario son determinantes justamente por todo lo que estamos hablando. ¿Se entendió más o menos? Esto en las empresas es muy dinámico y se suele realizar con bastante asiduidad, cada vez que uno necesita. Como el otro que vamos a ver, el de la opinión de los expertos. Ahora ya vamos a ver. Investigación de mercado es otro método subjetivo. Es más sistemático y objetivo que el anterior. La recolección de la información es relevante para la toma de decisiones. Y aquí, indudablemente, en la investigación de mercado, como ustedes ya lo aplicaron, se utilizan encuestas. Puede ser un paso necesario para sumarse a alguna otra técnica a posteriori, pero como primera aproximación la encuesta es refleja con bastante exactitud, y si disponemos de poco tiempo y costo, es útil. Es flexible para seleccionar y diseñar la metodología que se adecúe al problema en estudio. Bien. Consenso de panel, este es lo que yo le decía. Este es otro método subjetivo que es muy similar a de Delphi. Se diferencia en que no existen secretos sobre la identidad del emisor. En ese famoso cuestionario que era en forma anónima, aquí no existe el anonimato, se conoce perfectamente quién opina, porque justamente lo que se busca, y no existe una retroalimentación. Se debate, cada uno da su opinión, y se llega. De esa manera lo que se genera es la comunicación entre los panelistas para poder llegar a una conclusión. Bueno, existe la posibilidad de que emerja un grupo dominante que anule la interacción adecuada y se logre un consenso por la capacidad de la argumentación y no por la validez. Claro, por ahí puede darse el caso de que justamente predomine una persona o un grupo que logre imponer su decisión por sobre el resto, aunque no represente a través del debate la decisión más adecuada. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende estos métodos que hemos venido hablando? Sí, sí. Bien. Pronóstico visionario es otro de lo mismo, pero en este caso es con una visión más de largo plazo. En este caso la encuesta como alternativa la realiza el personal interno de la empresa, basándose en su propio conocimiento de sus clientes, como la experiencia adquirida durante muchos años dentro de la empresa. Por lo tanto, ellos conocen perfectamente el comportamiento de cada uno de sus clientes cautivos, y eso les permite hacer un método subjetivo de comportamiento a futuro. Bueno, es rápido, de bajo costo, pero se puede ver influido por las experiencias más recientes. Listo. Salgamos de acá, fíjense que todas giran alrededor más o menos de lo mismo. Otra cosa rápida como método subjetivo que se puede hacer y que ustedes de repente como primera medida así rápida en ese ¿se acuerdan que hablamos de prefactibilidad económica, técnica económica para determinar si puedo seguir adelante con la idea que a ustedes les vaya a ocurrir para generar el proyecto, o tengan que abortar y buscar otra idea? Algo rápido, hasta que tengan números para poder hacer alguna cuenta, es simplemente decir, bueno, a ver, supongo el mercado del proyecto puede tener un comportamiento similar al de otros mercados en el pasado. Entonces,
basándome en el comportamiento de un determinado mercado en el pasado, digo, el mercado que se toma como referencia puede ser para el mismo producto, pero otra marca. Entonces tengo un mismo mercado y dos productos, y un único producto, pero de distintas marcas, marca A y marca A', dentro de un único mercado. Entonces yo tengo el comportamiento de, supongamos que yo conozco el comportamiento de A dentro de este mercado, y por analogía puedo determinar el comportamiento de ese mismo producto dentro de este mismo mercado. O puede ser el caso de un mismo producto dentro de dos regiones distintas. Entonces, el comportamiento de un producto dentro de esta zona hace que yo, en forma analógica, por analogía, determine el comportamiento en otra zona geográfica. O puede ser el caso de un producto diferente, pero con un mercado consumidor similar. Entonces, se trata de dos productos, A y B, en un mercado consumidor similar. Entonces, de acuerdo al comportamiento del producto A dentro de este mercado, como si bien se trata de un mercado diferente, pero puedo ver que hay una relación de mercado y tomo el mismo comportamiento del A para el B. Como desventajas, supone que las variables determinantes del comportamiento del pasado del mercado tomadas como referencia se mantendrán en el futuro. Y eso a veces tendrá, y suponemos que tendrá el mismo efecto sobre el mercado del proyecto, y no siempre es tan lineal ese comportamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace analogías con el mercado. Hay que estar muy seguro de la estabilidad de estas cuestiones alternativas para hacer esa analogía. Bueno, dicho esto, tenemos una mirada ya global de los distintos métodos subjetivos, y pasemos a algunos métodos causales basados en antecedentes cuantitativos históricos. Se proyectan en el mercado en función de esos antecedentes cuantitativos. Bien, por ejemplo, el famoso modelo de regresión. Aquí aparecen algunos otros más que lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, o investigan alguna fuente fidedigna de Google. Pero básicamente, para no perder demasiado tiempo, nos vamos a concentrar en esto, que es uno de los más usados: modelo de regresión a través del método de los mínimos cuadrados. Existen 3 etapas para el diseño de un modelo causal: identificar una o varias variables sobre las que se puede presumir que influye la demanda. Por ejemplo, como hablábamos el otro día, el PBI influye de manera notable sobre la demanda de un producto. ¿Cómo era el PBI? Si teníamos un PBI alto, ¿significa qué cosa? Para nuestro análisis de la demanda. ¿Qué era el PBI? Producto Bruto Interno. Y era todo lo que el país, en forma privada, más el Estado, producían, eran los productos y servicios finales. Exactamente, exactamente. Todo lo que yo necesito para transformar la cantidad de materia prima, servicio y capital, para poder llegar a tener productos terminados a través de la producción. Cuanto más alto es nuestro PBI, ¿qué hace? Mayor producción tiene el país, baja los niveles de inseguridad y nuestra balanza comercial crece. ¿Se acuerdan de esos parámetros que les habló Andrés el otro día? Entonces, el PBI es un parámetro sobre el cual, o como variable, sobre la cual puede influir nuestra demanda para bien o para mal en función de nuestro PBI. Otra variable que influye sobre la demanda es la renta disponible. Indudablemente, no todos los negocios, no todos los productos nos van a representar una rentabilidad o una utilidad o ganancia que sea la misma. Hay rubros que dan más margen de ganancia que otros. Es decir, supóngase que si yo voy a hacer golosina, de repente tengo que tener un nivel de rotación e inventario de productos terminados enormes para poder generar una rentabilidad adecuada. En cambio, productos de determinado valor monetario más caro, de repente con menos volumen, representan mucho más ganancia por su elevado precio unitario. ¿Estamos de acuerdo? La tasa de natalidad, por ejemplo, es otro.
¿Cómo influye, cómo ven ustedes que la natalidad juega sobre la demanda de un producto en el país? Y puede influir mucho, digamos, por ejemplo, si el producto que hace es pañales, influye directamente en la tasa de natalidad. Sí, pero digamos, Y además porque son potenciales clientes a futuro, ajá, está bien, aumentando la pero población. sí, está bien, pero digo, sin especificar el rubro, pensando, vos decís pañales porque las asociaste con la natalidad. Cualquier rubro, cualquier producto asociado con la natalidad, es decir, cuánto crece nuestro país. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe cuántos somos en la Argentina más o menos hoy? Uno toma como referencia el último censo y te da más o menos entre 45 y 46 millones, 47 millones de habitantes. Todavía nos falta, no recuerdo bien cuándo fue el último, creo que fue el 2010. Y entonces en una proyección del 2010, de lo que dio el 2010 a hoy, estamos más o menos entre 45 y 27 millones de habitantes. Entonces, cuanto más habitantes tengamos, más posibilidades de producir, porque hay más mano de obra, más posibilidades de generar empleo, más industria, más ocupación de sectores infértiles, no infértiles, sino despoblados por nuevas poblaciones que generan nuevas crecimiento para la economía, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Una visión más global, no de un ejemplo en particular, como dijeron por ahí, de los pañales, que no está mal, pero digo, lo que yo me refería era una visión un poquito más global de cómo incidía esa variable sobre el comportamiento de la demanda de cualquier producto. Y si tuviéramos, por ejemplo, una tasa de mortalidad, ¿cómo jugaría? A ver si se entendió. La tasa de natalidad, cuanto más alto es, ¿juega a favor o en contra, de acuerdo a lo que yo les comenté? En contra. No, la natalidad, lo que le veníamos hablando, cuanto más gente cree, La natalidad sí. claro, cuanto más gente somos, ¿no es cierto? Hay mucho más posibilidad de crecimiento, se van densificando las zonas demográficas, aparecen nuevos empleos, nuevas industrias, tenemos mayores posibilidades de producción, bla, 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 bla. O sea que juega a favor. Y todo lo contrario sería si nosotros, la variable predominante del comportamiento del mercado sería la tasa de mortalidad. Nos reflejaría algo negativo, un decrecimiento. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Ok. Bien. Otra cosa es seleccionar la forma en que se relaciona o se vinculan las variables causales con el comportamiento del mercado. Es decir, nosotros lo que usamos acá siempre es una ecuación de primer grado. ¿Se acuerdan? Igual a 2x, entonces, de acuerdo al exponente de la variable x, ¿qué es? ¿La variable independiente o la variable dependiente? En una ecuación. Y igual a 2x. ¿Qué representa x? ¿Qué representa y? X sería la independiente. Exacto. A medida que yo le voy dando distintos valores a x, se obtienen los distintos valores de y. O sea que y pasa a ser la variable dependiente de x. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces nosotros vamos a relacionar el comportamiento de esa variable causal, que sería la x, para obtener la demanda y. Entonces en x, en la ecuación de el valor de x es nuestra variable causal del comportamiento de la variable y, que sería la demanda. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, acá tenían la definición de producto bruto, valor agregado. Aquí tenemos distintas gráficas y distintas maneras de pronosticar o hacer proyecciones, ¿sí? Usando el método del mínimo cuadrado, una proyección lineal. Esto es lo que yo le decía, y igual a A más B por X. ¿Qué es y igual a A más B por X? A ver, si se acuerdan de... Ustedes ya vieron, ¿cómo se llama? Álgebra, ¿no? Es una ecuación lineal. Exactamente, ¿dado por qué? ¿Cómo sabe que es lineal? Recién lo dije yo, pero ahí, en esta ecuación que está acá.
¿Por qué sabés que es Porque el lineal? grado de la variable está Ah, elevado a 1. exactamente. Exacto. X está elevado a la 1 acá. ¿Eh? Entonces me da una recta. ¿Y por qué la recta arranca acá y no acá en el origen? Porque es la ordenada del origen. Exactamente, muy bien. Esa ordenada del origen es el valor de A mayúscula acá. O sea que este pedacito que está acá, esto es A, más B por X. ¿Y B qué representaría? B. En la gráfica acá. ¿Qué sería el valor de B de la ecuación que representa esta gráfica? ¿La pendiente? Muy bien, muy bien. La pendiente o tangente trigonométrica dada, o sea que si yo trazo una paralela a la abscissa en este punto acá, me vengo por acá, ¿se entiende? Es una paralela a la abscissa acá. Y el ángulo que forma esto es la tangente trigonométrica. ¿Y qué es la definición de tangente trigonométrica? La ordenada sobre la abscissa. Entonces, este valor dividido X me da justamente la pendiente. ¿Mm? Bueno, bárbaro, muy bien. Y aquí tenemos otro tipo de proyecciones usando otro tipo de ecuaciones un poquito más complejas, donde crecen más rápido o menos rápido. Por ejemplo, la exponencial hace que, indudablemente, cualquier crecimiento exponencial, pero que ahora que con el tema este que tanto nos preocupa del COVID, el grado de contagio se multiplica en forma exponencial, por eso, por cada uno que va contagiando, multiplica a 10, ese 10 multiplican a 10 por 10, a 100, a 1000 y a 10.000, ¿se entiende? Entonces hay un crecimiento exponencial, no hay un crecimiento lineal. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Alguien dijo algo de las chicas? No sé, me pareció... No. Bueno. Bueno, aquí tenemos proyección potencial, logarítmica, las distintas maneras que influyen o cómo crecen los comportamientos de la demanda en función de las distintas variables, atendiendo la ecuación que usemos como modelo de proyección. La más sencilla es esta y sobre ella trabajaremos. Es esta, el método mínimo cuadrado, ya ustedes vieron, es encontrar el valor estimado para diferenciarlo del valor real. A, como dijimos, la ordenada de origen, B, la pendiente tangente trigonométrica. ¿En qué consiste el método mínimo cuadrado? Permite que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas. Fíjense que la sumatoria de I sub I menos I sub prima I elevado al cuadrado es las desviaciones cuadráticas. Porque esta diferencia, ¿qué me está dando? Lo que dijeron alguien por ahí de desviación estándar, ¿no? Claro, la suma de las desviaciones al cuadrado. Exacto. Bueno, ya ustedes lo conocen. Quiere decir que nosotros, a medida que proyectamos con las series históricas, vamos a encontrar para cada valor de X un valor de Y y lo vamos a representar en estos puntitos negros que se llaman nube de puntos. ¿Tá? Por eso los puntos representan los valores históricos reales. Y yo quiero encontrar esta recta, que es la recta de tendencia que representa la demanda. Entonces, sobre cada punto en correspondencia, si yo me paro en este valor de X y levanto una ordenada, y digo, el valor real para ese X es este punto que está acá. ¿Cuánto difiere de la ecuación de demanda estimada? Y va a encontrar esta diferencia entre este punto y el valor real. Eso es lo que me dice esta ecuación. La diferencia entre el valor real y el valor obtenido de la serie me va a dar lo que se llama el desvío, que ustedes ya conocen. ¿Vamos hasta ahí? Para los que más o menos no se acuerdan. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, es lo que yo le decía. ¿Es regresión simple o regresión múltiple? Esto se conoce como diagrama de dispersión. Es todos estos puntitos que aparecen acá es como una nube o diagrama de dispersión. Esto es lo que yo decía, la tangente de alfa te da la pendiente B en la ecuación esta. B representa, bueno, acá está con mayúscula, puede ser con minúscula, representa la pendiente o tangente trigonométrica. Bueno, listo. Las fórmulas son estas,
posiblemente lo que estén cursando, ¿hay alguien que no esté cursando de los 10 del grupo que no esté cursando probabilidades? Yo, ¿O al revés? Todos están cursando probabilidades. Bueno. No estoy cursando. ¿No? No, yo tampoco. Ah, bueno. Bueno, bárbaro, está bien. Entonces vale, porque en probabilidad estadística usan otra fórmula parecida, llegan al mismo resultado, pero usan otra. Entonces, válganse de esto que está puesto acá para encontrar, o lo que es lo mismo que está acá. Esto con B mayúscula o A mayúscula lo pueden encontrar en la lista de bibliografía como A minúscula y B minúscula, con mayúscula o minúscula. La fórmula es para encontrar el coeficiente, porque ¿qué tengo que encontrar yo? Esta recta, con una ordenada en el origen. Si yo conozco este coeficiente, cuánto vale A, la que me representa la ordenada en el origen, y encuentro el coeficiente B, le voy dando distintos valores a X, que sería, por ejemplo, el tiempo, y me va a decir cómo varía linealmente en función del tiempo, teniendo en cuenta cuánto encontré el valor de A y de B, para encontrar el valor de la demanda I. Entonces, yo tengo que encontrar A y B. Para encontrar B aplico esta fórmula y para encontrar A aplico esta fórmula. Fíjense que indudablemente yo tengo que calcular primero esto, B, porque necesito el valor de B para meterlo acá y poder recién ahí encontrar el valor de A. Entonces, una vez que yo encontré el valor de A y encontré el valor de B, lo único que tengo que hacer es ir cambiándole las variables independientes, distintos valores a X, y operando acá para darme el valor de la demanda para esa X. ¿Se entendió? sí. Acá tenemos un ejemplo sencillo. Fíjense, yo tengo supongamos la serie histórica de 10 años para atrás. Y entonces yo, lo que a X, indudablemente, este es un error que a veces en los ejercicios ponen. No necesito poner el año cronológico yo, de aquí para acá. No necesito poner en el eje X 1999, otro periodo 2000, no. Lo represento con valores representativos. En 1999, el primero que tomé, 1. El 2000, el 2. El 2001, el 3. Y así sucesivamente, hasta que decir que yo tengo 11 periodos con datos. ¿Mm? ¿Esos 11 qué son los 11? ¿Cómo se llaman esos? ¿Frecuencia o no? La cantidad de periodos. ¿Lo llamaban así o no? Ah, bueno, no todo curso, pero bueno. ¿Se entendió esto que dije acá? Es muy importante. Y por otro lado, la otra columna que tienen ustedes es esto. Esto es dato de la serie histórica. Entonces tienen 10 años, 11 años hacia atrás, y cada año tienen la correspondiente demanda de un determinado producto. Esto es un ejemplo cualquiera, es un ejemplo cualquiera. Esta demanda puede estar representada en 10 por millón, o por 1000, o por 10.000. Son números muy chiquititos para poder trabajarlos matemáticamente, pero digamos, la demanda puede ser del producto en cuestión y pesar en las unidades que quieran. ¿Estamos? Entonces, datos, X en abscisa y la demanda en ordenada. Entonces, para poder aplicar esta fórmula de encontrar los coeficientes a B, necesitamos encontrar esto, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X, la sumatoria de Y. Una vez que yo tenga esta, lo que hago es elevarlo al cuadrado acá, ya está. Fíjense que es distinto a todo esto, a la sumatoria, ahí el valor final lo elevo al cuadrado. En cambio acá yo tengo, por cada uno, si X vale 1, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Si cada periodo de X lo voy sumando, cada uno de estos periodos, fíjense, ve, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. Es muy distinto de que a la sumatoria de todas las X, 11, la elevo al cuadrado. Es muy distinto. Bueno, entonces, voy a repetir. Datos para armar la tabla, necesito encontrar los X y esquematizarlo en números correlativos desde el 1 hasta el último periodo de la serie histórica.
y cargar en su respectivo año las cantidades de demanda expresadas en la unidad que les dé el problema. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Planteo los distintos componentes o términos que intervienen en la fórmula y aparece x por y, x cuadrado, y cuadrado. X por y, 1 por 10, 10. 2 por 20, 40. 3 por 30, 90, y así sucesivamente obtengo esta columna. Ahora les voy a explicar por qué cada una de estas está desglosada en esta columna y en esta. Esta está desglosada en esta columna y en esta, y ya está. X cuadrado pasa lo mismo, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y el cuadrado es lo que encontramos. Si la demanda es 10, el y al cuadrado es 100, 20 al cuadrado es 400, 900, etc. ¿Vamos? Armamos la tablita. Antes de seguir, le voy a explicar por qué está desglosada esta. Es simplemente por una ventaja operativa del cálculo. Pero si no llegan si se llegan a perder directamente, no tomen la columna de la izquierda, ni esta, ni esta, ni esta, y trabajen simplemente con las que están a la derecha. ¿Por qué? ¿Qué representé yo acá? Y dije, bueno, como tengo 11, el del medio, que corresponde al 6, le doy valor 0 al x. De ahí para atrás arranco con los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y de este neutro para adelante, 1, 2, 3, 4, 5. De tal manera que esto que está en verde me da 0. Fíjense que si yo sumo, indudablemente menos 5 con 5, menos 4 con 4, se anulan, y entonces la sumatoria me da 0. En cambio, por esta otra columna, si yo sumo del 1 hasta el 11, me da 66. Son valores distintos a la sumatoria. Pero ¿qué pasa? Es la x media en correspondencia con esta columna. Sería 66 dividido 11. ¿Cuánto te da? 6. ¿Vamos hasta ahí? Este valor de acá abajo, el x media, que es la sumatoria de todos, dividido la cantidad de veces. 66 dividido 11, 6. Y si yo sumo acá, va a ser la sumatoria de todo esto, 0 dividido 11, 0. O sea que es para que se me simplifique el valor de la x media. Me quede valor 0. Entonces, cuando yo calculo el exponente b, esta x media, a ver, acá me faltó la rayita, bueno, b, esto es sumatoria de x media, esto es, me faltó la rayita ahí, después lo voy a corregir, hace que se me simplifique la cuenta, este valor se transforma en 0. ¿Tá? En cambio, si yo utilizo la columna de acá a la derecha, la x media es 6. ¿Mm? ¿Me entiende? Bueno. Más o menos se entiende. A ver. No, bueno, por eso, después que tienen que hacerlo tranquilo y mirar. Lo que me cambia es la fórmula de B, es la que ustedes tienen acá. ¿Está bien? Lo que les va a cambiar es este valor de 0, es la sumatoria de x, no es media, está bien, es la sumatoria de x. ¿Cuánto le da la sumatoria de x acá? Si utilizan la columna a la izquierda, 0. Si utilizan la columna a la derecha, en la fórmula, está acá. En vez de 0, es 66, porque utilizaron la columna esta que está en rojo. Después los otros términos son iguales, fíjense, 11, 11. Bueno, acá, esto sí, la sumatoria de, esta representa el producto x por y. También el x por y tiene dos, si utilizan la x de la izquierda, en el x por y utilizarán esta. Entonces, si utilizan la de izquierda, el x por y, ¿cuánto les da? 2815. Si utilizan la de la derecha, el x por y le da 10.075. ¿Se entiende? Después los otros son iguales. El 11, este igual, abajo igual. Fíjense que acá también cambia, porque ¿qué representa esto? Sumatoria de las x al cuadrado.
Si utilizo la de la izquierda en esta fórmula de acá, la sumatoria es 0, o sea que me quedo 0 al cuadrado. Y en cambio acá la sumatoria es 66. Pero por esta fórmula o por esta fórmula, el valor que arribo es siempre el mismo. Por eso es simplemente una trampita matemática, digamos, puramente exclusiva matemática, de interpretación. Pero si no, olvídense de esto, trabajen con la columna derecha y les va a dar, van a trabajar con esta fórmula, respetando esto que está acá. Y esto. ¿Se entendió más o menos? Sí. Cuando hagamos- Clarita la cuenta. Clarita la cuenta. Bien. Fíjense que una vez que obtenemos por un método, por un camino o por otro, el coeficiente de B es el mismo. Lo único que me va a cambiar es, si yo sigo con esta columna, usando la que está en verde, donde la sumatoria de X da 0, cuando aplico la cuenta de A, me aparece 0 acá, que sería el X medio. Si la sumatoria de X es 0, la X media da 0. Entonces, por este camino, el A me da 110, pero por este otro camino, el X media es 66 dividido 11, o sea, 6,6. 6. Entonces, tengo otro valor de A. Entonces, solamente en la fórmula de B, por un lado o por otro, llego al mismo valor. Pero el cálculo de A va a depender que si vengo por este camino o vengo por este camino, indudablemente me dan valores distintos. ¿En qué va a cambiar? Que cuando yo aplique la fórmula esta, igual a A más B por X, el A es el mismo para las dos fórmulas. Lo que me va a cambiar es esto. ¿Está? Eso es lo que me dice acá. Es el A me cambia, el B es el mismo. Este B es el mismo, por una fórmula o por la otra. Lo que me cambia es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen me cambia. Pero ¿qué también va a cambiar? Esta X. Fíjense que si yo tengo que pronosticar, y digo, a ver, ¿cuál va a ser la tendencia del pronóstico en el año 2010? Hasta el 2009 era la referencia. Si yo quiero pronosticar hasta el 2010, ¿qué pasa? Y va a ser igual a 110 más 25. Anoten por ahí y hagan la cuenta como tarea para el próximo. Verifiquen 110 más 25,59 ¿por cuánto? Por X. Esto vale 25,50, vale a 110. 110 más 25,59, el mismo B, por X. Pero X, ¿cuánto tengo que reemplazar X? Por el valor 12, que sería le corresponde a la variable X para el año 2010. Y les tiene que dar el mismo valor que si yo aplico, en la fórmula aplico menos 43,59 más B, 25,59 por X. Pero ¿dónde cambia ahora X? ¿Cuánto va a ser X que yo voy a considerar usando esta fórmula? ¿No sería al revés? Sí, perdón, tenés razón, justo me estaba dando cuenta de eso. Sí, El sí, X sí. que va a usar va a ser 10 años en ese caso. Claro, en el rojo uso 10 años. ¿Acá cuánto hubiese usado? 6. 6. Exacto, el que le sigue a este. ¿Está bien? Y en el rojo no sería En 12. el rojo sería 12 y acá uso 6 en el verde. ¿Se entendió? Hagan la cuenta y deben llegar al mismo pronóstico para el año 2010. ¿Estamos? Bueno. Seguimos un ratito más por el tiempito que me demoré por el tema de la conexión. 10 minutitos más. Por mí sí, Ricardo, Andrés. seguimos un poquito más y sí, por mí sí, Ok. así Dale. aprovechamos. Bueno, ese método yo lo doy por entendido, después igual lo vamos a aplicar en los ejercicios. Sí, Yo después le voy a esto subir cuando por ahí hagan los ejercicios prácticos de la guía que le vamos a dejar esta semana, van a terminar de redondear los conceptos. Claro, exactamente. No me detengo en estos métodos, ustedes lo van a tener acá.
son otras formas que yo les mostré acá. Las distintas métodos de planteo de las ecuaciones exponencial, potencial. Esto, les voy a repetir, hace que la demanda varíe más rápido, menos rápido, en forma lineal. Va a depender de la representación que yo use para proyectar la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en función de eso, tengo la distinta fórmula. Potencial, como un exponente. Lo que pasa que, fíjense que dice el logaritmo, si fuera la recta y igual a a más b por x, lo que le aplica es el logaritmo a la y, logaritmo a la a y el b por el logaritmo de x. Entonces, opera y lo transforma. El análisis matemático es a través de las expresiones de los logaritmos. Fíjense que usa un artificio matemático usando los logaritmos para poder resolver esta ecuación potencial. Lo mismo, algo parecido pasa cuando la ecuación en vez de ser potencial pasa a ser la variable independiente x, pasa a ser como variable exponencial, está como exponente. No, en cambio acá x era la base de una potencia b, y en esta es exponencial, la x es un exponente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, el análisis es bastante parecido usando logaritmos. Y bueno, esta es si la curva en vez de ser lineal es una curva parabólica o una curva cuadrática de segundo grado, que ustedes ya conocen, igual a a más b por x más c por x cuadrado, hay que encontrar el valor de estas constantes numéricas y x los valores de las variables independientes. Los valores para encontrar a, b y c se resuelven en un sistema de 3 ecuaciones usando esto que está acá, y es un determinante. Ustedes ya vieron probabilidades seguramente, o un análisis matemático, ecuaciones de 3 ecuaciones, como se resuelven a través de determinantes. Por ejemplo, ¿vieron el determinante de Van der Monde? ¿O no? Silencio. ¿No? ¿O cómo resuelven un sistema de 3 ecuaciones contra incógnitas? ¿Es más fácil? ¿Cuál sería? Silencio total. La aplicación del celu que te lo resuelve de toque. Está bien. ¿Y cuál En sería? realidad, usando Gauss Jordan también puede hacerlo. Sí, exacto, Gauss Jordan, exactamente. ¿Y qué hace Gauss Jordan? Lleva a 0 dos variables y a 1, y deja una fija y despeja prácticamente. Está bien. Uno de los métodos es el más fácil de todos sería, pero más engorroso, depende de los números que aparezcan en las ecuaciones, sería el de sustitución. Agarro la ecuación 2 y la despejo en función de la 1, la ecuación 3 en la 2 y vuelvo a despejarse en función de la 1, y entonces toda la ecuación 1 me queda en función de una única variable. Y después vuelvo para atrás. Entonces se llama por sustitución. Después tenemos el de Gauss-Jordan, y si no, el de los determinantes de Van der Monde, que es parecido. Pero bueno, eso es harina de otro costado. Investiguen, pero ya teniendo el de Gauss-Jordan, tienen bastante para poder resolverlo. Bueno, salgamos de acá. Aquí aparecen unos coeficientes que me gustaría explicarlo desde otro archivito. El modelo econométrico también, léanlo, es muy sencillo. Lo que quiero enfocarme un poquito es en esto, que es importante. Esperen un poquito. Los modelos de serie de tiempo. Les dije yo que las series de tiempo se utilizan cuando intervienen, quiero medir el comportamiento de la medición de una variable en el tiempo a intervalos espaciados uniformemente. Es decir, no hay un tiempo uniforme, sino que aparecen intervalos de tiempo. Y entonces hay que encontrar cuál es el patrón básico de ese comportamiento que posibilite la proyección futura, que se va a ir dando en el pasado por comportamientos de intervalos espaciados. No viene un análisis siempre el mismo comportamiento a través de los hechos del pasado. Ahora cuando veamos un ejemplo lo van a entender mejor. Pero antes de entrar en eso, déjenme decirles que las componentes que uno tiene que analizar para ver el pronóstico son 4. Cuando yo tengo la tendencia, recién lo determinamos, usamos el método los mínimos cuadrados como método de progresión simple, y entonces lo que hacemos es justamente lo que estuvimos viendo en el ejemplo, es encontrar la tendencia
que me va a representar crecimiento o declinación en el largo plazo del valor promedio de la variable I, que es la demanda. No es ni más ni menos que lo que acabamos de ver recién. La importancia a nivel de promedio de la variable a lo largo del tiempo es mejor que un estudio de esa variable en un momento específico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que esto es útil cuando yo quiero analizar el comportamiento del mercado a largo plazo. Cuando uso, no estoy apurado por el tiempo, que me urge, ni nada. Entonces, y tengo datos fidedignos que yo puedo basarme con datos históricos hacia atrás, utilizo el método de los mínimos cuadrados para ver la tendencia a través del largo plazo. Vamos a encontrar otros momentos donde las circunstancias hacen que necesitamos valernos de otro plazo mucho más corto del análisis para determinar el pronóstico de venta, y entonces no es conveniente la tendencia, usaremos otro. Pero ¿qué otra cosa qué otro comportamiento puede adoptar la variable de la demanda? Y bueno, pues alguna causa que se llama componente cíclico. ¿Y qué es un componente cíclico? Ojo que no los traicione la palabra cíclico con ciclo, ¿no? Porque decir cíclico eso es divergencia de que se da entre la tendencia y el valor real de la variable dada por efectos combinados de fuerzas. Es decir, por alguna causa, esta linealidad ya se distorsiona y hace que tenga un componente cíclico debido a alguna causa económica, social, política, tecnológica. Entonces el comportamiento de la demanda va a fluctuar de acuerdo a ese componente cíclico. Ojo, que es lo que le estaba diciendo recién, los ciclos no tienen patrones constantes, es decir, esto no es siempre así, se repite, con esta forma, que ustedes pueden asociar como una curva. ¿Se acuerdan cuando vieron la función seno, coseno, si tienen un ciclo que se repiten? Acá no es que se repiten, no es un ciclo repetitivo, y no tiene patrones constantes que permitan prever su ocurrencia. Es decir, no sé en qué momento se va a producir esto así. Puede ser que a partir de acá para allá siga mucho más pronunciado, se venga por acá y vuelva a subir, y después es más chiquitito. O sea, no es constante y no puedo prever en qué momento va a ocurrir, ni tampoco cuánto es, de qué magnitud es y durante cuánto tiempo se produce eso. Esto es importante distinguir los factores cíclicos con el que viene. Los componentes estacionarios, los estacionarios sí exhiben fluctuaciones que se repiten, pero ahora sí en forma periódica. Entonces yo ahora puedo decir el estacional, que es el verde, tiqui, tiqui, y se repite. Entonces esto mismo se va a repetir por acá abajo, y vuelve a subir. Ahora sí yo lo puedo prever en la duración. Se repiten en forma periódica, que a un determinado periodo de tiempo se vuelven a repetir. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer tarjetas navideñas, por decir un ejemplo medio absurdo, no voy a vivir de eso solo, pero tarjetas tradicionales para distintos periodos, el caso de las tarjetas tradicionales se van a vender en las fechas tradicionales, pura y exclusivamente, es decir, en fechas sastrales, y nada más. El ejemplo más clásico de esto, de forma estacionaria, es el clima. El clima hace que cuando yo me dedico, por ejemplo, a una fabricación textil, indudablemente la ropa que yo voy a producir va a depender mucho de la temporada del clima. No es lo mismo la ropa que voy a hacer en verano, otoño, primavera y invierno, que va a depender justamente del clima. Entonces ahí yo tengo una producción, un pronóstico de demanda fluctuable en función de la temporada del clima, ¿tá? Que se repiten en forma periódica cada 3 meses. 3 por 4 temporadas conforman los 12 meses del calendario. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, tenemos unas componentes de comportamiento de la demanda no sistemática, o aleatoria, o azarosa. Es decir, no sé cómo se producen, durante cuánto tiempo, nada. Son totalmente azarosas, aleatorias, y no las puedo prever. Y ese comportamiento es un comportamiento en el corto plazo, y por lo tanto se representa como un serruchito. Bueno, acá no lo puse, pero digamos, por sobre toda esta, tenemos la tendencia, el cíclico y las estacionarias, que son las verdes. Y si sobre las verdes yo le hago un serruchito chiquitito, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja,
fluctúan muy rápidamente, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, en forma no sistemática en los cortos plazos. Por eso, cuando hablamos de componentes fluctuantes en el corto plazo, las que inciden son las componentes estacionarias y las componentes no sistemáticas. Mientras que cuando hablamos de componentes que inciden de manera cíclica o en el largo plazo, estamos hablando de componentes de tendencia, pronosticar en forma de tendencia o con componentes cíclicos. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, se Bien. entendió. Muy bien. A ver, ¿me aguantan 5 minutos más? Y vemos el ejemplo este y dejamos. Bueno, este es un ejemplo de serie de tiempo. Se requieren pronósticos trimestrales para una empresa de rubro de limpieza de alfombra. Para el año 5 se estima que la demanda en ese año es 2.600 clientes. Entonces, fíjense, tengo año 1, 2, 3, 4 y quiero pronosticar el comportamiento del quinto año, que prevé una demanda de 2.600. Entonces yo, la serie histórica, los datos los reflejo acá. Fíjense que en el año 1, para el primer trimestre, 45, el segundo año, bueno, 335. Entonces, de tal manera que la suma es la demanda de todo el primer año descompuesto en cada uno de los trimestres. Hay 4 trimestres en el año. ¿Estamos hasta ahí? Asimismo, acá esta tabla te permite obtener la demanda por año y a su vez te permite obtener la sumatoria de los trimestres durante 4 años. Si yo sumo así en horizontal, me va a dar la suma de todos los trimestres durante los 4 primeros años. ¿Se entiende? Tengo dos lecturas para poder interpretar. ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí. Bueno. Y entonces dice, lo primero que tengo que hacer es, pero yo no le expliqué, acá está hecho el ejercicio. No. Se los tengo que explicar. Hagamos una cosa, no, se los tengo que explicar primero. Se los explico y después lo resolvemos este ejemplo y seguimos Andrés, Sí, Ricardo. Como voy a dejar de quieras. compartir, chicos. Dejo de compartir. Sí. ¿Qué decís? No, que seguimos el viernes con la explicación del ejercicio y la resolución. Yo creo que sí, por la hora y además, porque si no me va a quedar, más vale, retomamos el viernes con la explicación de cómo se resuelve y ya le metemos este ejemplo que estaba ahí y seguimos con las otras técnicas. Entonces, perfecto, hacemos así. Bueno, bárbaro, entonces. Buenas noches a todos, nos vemos el viernes. Dale. Nos vemos. Es una cosa, yo acabo de subir una cosita, acabo de poner en el virtual para probar a ver cómo anda dentro de la carpeta de trabajos prácticos un pequeño link para subir los trabajos prácticos. Vamos a ver si funciona bien. Si llega a andar y vemos que es cómodo, podemos tomar esa herramienta como forma de entregar los trabajos. Van a ver que está el enunciado del trabajo práctico y abajo dice TP1, entonces ustedes entran y ahí deberían poder subir el archivo que ya nos mandaron, por ejemplo, el trabajo 1, les pedimos que lo vuelvan a subir ahí, es para ver si anda bien este sistema, si es cómodo, y usamos, si llega a andar bien, vamos a utilizar este sistemita para entregar los trabajos prácticos, porque si anda bien nos queda bastante cómodo. Nos queda organizado, digamos, porque van a quedar todos subidos al virtual. En realidad mandaron 2 trabajos ya. El uno que sería la escuela de administración, sí, y después el ejercicio de organigrama. Que eso nos quedó pendiente. El viernes también en 10 minutitos, 15, hacemos los últimos 2 ejercicios de un cuadro de situación de 2 empresas, a ver cómo armaron el organigrama. Exacto. Así que bueno. Entonces, el 2 no lo subimos todavía. No lo suban al 2 todavía. No lo suban hasta que chequemos el viernes y después ya está. Cuando lo tengan, lo suben. Un poquito el viernes. Y vamos a probar a ver cómo anda, qué tan práctico queda subirlo por el Moodle. Y si llega a andar bien, ya está. La seguimos siempre por ahí a la entrega de los trabajos prácticos.
Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, hasta el viernes. Nos vemos.